Debido a la problemática que se tiene en nuestro país por la falta de agua, las autoridades están promoviendo cambiar las acciones y comportamientos de la población en cuanto al uso que se le da al vital líquido. El Salvador se encamina a una declaratoria de emergencia debido al periodo seco por el cual atraviesa, y esto aunado al cambio climático que desde hace unos años es un problema para la población en general. Ante estas situaciones, autoridades dieron a conocer una serie de medidas preventivas para que los salvadoreños las practiquen. Tenemos que usar menos cantidad de agua, captar el agua lluvia y no abrir el grifo para hacer labores como lavar los vehículos, el regar jardines, lavar los implementos de limpieza. Todo eso es importante, pero no solo en nuestra vivienda, en las instituciones públicas, es importante en las empresas. Por supuesto, también en empresas es importante que el agua lluvia se capte, se reinfiltre o se reutilice, es decir, se use, se trate y se vuelva a utilizar. En la zona productiva, ¿verdad? También no solo en la industria, sino en el campo debemos usar técnicas que no sean de encharcamiento o de aspersión, se gasta una gran cantidad de agua. Es importante que empecemos a usar la técnica del goteo. En fin, hay una serie de medidas prácticas que debemos implementar. Durante el periodo seco en el país se ha perdido un 15% del caudal normal de los ríos y además los pozos han reducido su nivel de agua. Esto demuestra que el estrés hídrico se intensifica, sostiene Meléndez. Ese déficit de agua es bastante fuerte. Y los mantos freáticos, es decir, todos los depósitos subterráneos de agua, que son los depósitos estratégicos en el área metropolitana de San Salvador, todos los pozos que son testigos, es decir, para monitorear, todos han presentado una reducción de los niveles que van entre los 6 metros a los 12 metros, incluso hay un pozo que tiene 24 metros de reducción de niveles. La situación de esto se agrava también con las fugas que hay en las tuberías y la cultura, la forma en que los salvadoreños estamos acostumbrados pues a utilizar el agua. El director de Protección Civil asegura que el uso eficiente y distribución equitativa del agua contribuirá a no profundizar aún más los efectos de la sequía, sobre todo cuando se pronostica otra canícula para los primeros días de agosto. Para Noticias 11, Azucena Sandoval. La sequía ha hecho de las suyas en El Salvador. Las autoridades de Protección Civil ya están alertas por este tema, que tanto está afectando los cultivos en el territorio nacional. Vamos a tener un mes de julio con un promedio de lluvias muy por debajo de lo histórico, eso de acuerdo al pronóstico, que podría llegar incluso a ser de un 40% de lo que históricamente hemos tenido de lluvia en los meses de julio. Según Jorge Meléndez, el 2015 es el cuarto año consecutivo con déficit de lluvias en el país. En este momento no hay carestía de granos y no obstante los precios han sido sensibles a presentar ciertos aumentos e incrementos de precio. Por eso es que también el Ministerio de Agricultura, entre las medidas que ha tomado, es la compra de varias miles de toneladas de maíz, así como también de varias miles de toneladas de frijoles. Del 100% de la producción agrícola se ha perdido un 25%. Ante el panorama, ya se están tomando medidas. Los sectores más vulnerables ante el fenómeno de la sequía, pues en la zona oriental del Salvador. Por esa razón, ahí es donde hemos desarrollado este pilotaje. Además del monitoreo, viendo la perspectiva del sistema de alerta temprana desde una óptica un tanto más global, pues también se han desarrollado algunas medidas de preparación y respuesta. Tenemos que usar menos cantidad de agua, captar el agua lluvia y no abrir el grifo para hacer labores como lavar los vehículos, el regar jardines, lavar los implementos de limpieza. Todo eso es importante, pero no solo en nuestra vivienda, en las instituciones públicas, es importante en las empresas. Las autoridades informaron que no descartan que más adelante se podría declarar alerta nacional por la situación de sequía que vive El Salvador. Pues para inicios del 2016, el fenómeno del Niño será de una forma más agresiva, según lo tienen previsto.
Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias 4 Visión. Por cierto, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, se mostró a favor de la iniciativa presentada por ANDA junto al Ministerio de Medio Ambiente con el fin de buscar un decreto ejecutivo que obligue a los ciudadanos y diversas instituciones a implementar medidas para el buen uso del agua, dicen. De acuerdo al funcionario, es necesario implementar estrategias debido a que el cambio climático podría poner en peligro el abastecimiento del vital líquido. El problema es que los mantos freáticos han bajado sus niveles, mantener el nivel de agua que le brindamos al área metropolitana de San Salvador no es posible, eso nos va a llevar a una crisis. De por sí ya el abastecimiento de agua es deficitario, entonces no podemos seguir utilizando el agua de la misma manera. Y el gobierno no está solo en su esfuerzo por combatir la sequía. Veamos quiénes están ayudando a nuestro país. Este gilotillo como está aquí, no tiene nada. La sequía y sus efectos requieren medidas inmediatas y a largo plazo. El licenciado Jorge Meléndez reciba... El gobierno ya tiene en sus manos una propuesta hecha por CARE Internacional, una organización no gubernamental que ayuda a combatir la pobreza y problemas sociales. Contiene variables meteorológicas, contiene variables agropecuarias y variables socioeconómicas, que básicamente nos permiten a través de las unidades técnicas de las alcaldías municipales de los territorios mayormente afectados, llevar un monitoreo de la evolución del fenómeno. Esta propuesta técnica se va a institucionalizar su discusión, es decir, no es una propuesta que queda... un esfuerzo que queda planteado, no es un esfuerzo que nosotros le hemos dicho claramente a CARE, tomamos la propuesta, la presentamos a la Comisión Nacional de Protección Civil y se convierte en una discusión institucional del país. Para contribuir a mitigar el impacto de la sequía que está acabando con los cultivos del país, CARE Internacional tiene varias propuestas. Entre estas prácticas, pues tenemos posiblemente algunas que ya todos conocemos, que tienen que ver con cosecha de agua, la construcción de reservorios, la instalación de sistemas de riego eficientes, conservación de cuencas, prácticas de conservación de cuencas, entre otras. El gobierno dice que ya está tomando acciones para enfrentar este fenómeno, que ha golpeado sobre todo el oriente del país. Hoy por hoy la situación es que hemos tenido un impacto negativo en la producción agrícola para la cual ya se tomaron las medidas, que es la compra de granos para que siempre esté abastecido el mercado nacional. 2, se están tomando medidas especiales para vigilar que no haya especulación de precios. Según los pronósticos, la sequía es ocasionada por el fenómeno climático del Niño, que afectará en al menos un 40% el periodo lluvioso. Diego Alemán, Mega Noticias 19. Así es, Carsten, continuamos con más noticias. Protección Civil manifestó que está analizando la posibilidad que se declare estado de emergencia debido a la sequía que se vive en el país, producto del cambio climático. Si estos efectos son de tal magnitud que el país necesita otros mecanismos que pueden ser extraordinarios e incluso pedir la ayuda humanitaria internacional, entonces tendríamos que proceder a emitir una declaratoria de emergencia. Además, Jorge Meléndez hizo un llamado a la población a cuidar el agua y sugirió algunas medidas como la captación de aguas lluvias. También afirmó que la sequía tiene otros efectos, además de los agrícolas, y uno de ellos es la disminución de agua en los mantos acuíferos. Pero por su parte, el director de Protección Civil considera que es inminente una declaratoria de emergencia por la sequía que está afectando a nuestro país. Jorge Meléndez dijo también que actualmente están haciendo un inventario de los daños en el terreno, pero ya están implementando algunas acciones para hacerle frente a la falta de lluvia. Uno de los aspectos que el país tiene que valorar es si va a emitir la declaratoria de emergencia. Todo apunta a que eso va a ser una necesidad, una realidad. Por esto, el director de Protección Civil y secretario de Vulnerabilidad le da la razón a los sectores que piden al gobierno que declare una emergencia por sequía. Sin embargo, aclaró que no están de brazos cruzados. Pero nosotros lo que estamos es levantando un inventario completo
¿verdad?, de qué es la afectación que tenemos. Para el funcionario, la población no se está dando cuenta de una serie de indicadores que desde hace mucho tiempo debieron encender las alertas. Y lo que no vemos es esos mantos acuíferos que van bajando. Lo que vemos es que en algunas colonias no hay agua, ¿verdad? Lo que vemos es que en las partes más altas la presión del agua no es suficiente para que llegue. Explicó que ya han tirado algunas instrucciones para hacerle frente a los daños por sequía, principalmente en los cultivos. La decisión de la compra de granos, eso ya se tomó, ¿verdad? La medida de el tener la atención de los que han tenido pérdidas y los mecanismos que se van a utilizar ya va en marcha. La ampliación de los sistemas de regadío, ya eso también está en marcha. Pero para Jorge Meléndez lo más importante dentro de toda esta situación no es declarar una emergencia, sino que cada uno de nosotros aprenda a cuidar los pocos recursos que tenemos. No podemos seguir utilizando el agua de la misma manera. No podemos seguir perdiendo el agua por escorrentía que se da en las ciudades. Esto se dijo durante la entrega de una propuesta que hizo una organización internacional para hacerle frente a la falta de lluvias. El abordaje de la problemática efectivamente está teniendo lugar en el marco de las decisiones de los funcionarios públicos. Pues. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez.